Me informan por parte de la sociedad que les recuerde que la videoconferencia además se está recibiendo a nivel nacional y también en tiempo real por vía internet. Y agradezco la participación del doctor Raúl Carrillo. Y bueno, ¿por qué nos involucramos nosotros, Instituto Nacional de Pediatría y el grupo de la Subdirección de Medicina Crítica y en especial de la terapia intensiva en estos problemas? La primera pregunta era, ¿realmente los eventos trombóticos atañen como problema a los pacientes pediátricos y a los médicos que trabajan en las unidades de cuidados intensivos? Pues aquí vemos algunas de las evidencias y lo vivimos todos los días con este tipo de morbilidades y por desgracia en ocasiones mortalidad y secuelas muy importantes en los pacientes críticos. Como mencionaba el doctor Carrillo, es muy limitada la literatura en relación a los pacientes pediátricos. Tuvimos problemas incluso para poder emitir algunas recomendaciones con los pocos estudios que hay al respecto. Y como ya mencionó él, acaban de salir las guías 2011 inglesas, sin embargo, nosotros abarcamos varios grupos de riesgo, como vamos a mencionar ahorita, y estas guías inglesas se enfocan especialmente al manejo de catéteres y a los medicamentos. Entonces, la que estamos intentando enriquecer y que ya hicimos en conjunto con el grupo de adultos es mucho más amplia en cuanto a abarcar a diferentes grupos pediátricos y eso es parte del motivo por el cual les hemos invitado a todos ustedes para seguir dando continuidad a este estudio. El primer registro que aparece detectando este problema a nivel pediatría fue en Canadá en el año 94-95 y donde pues han seguido los problemas epidemiológicos que ellos mencionan siguen perpetuándose hasta el momento actual. Hay un aumento en los eventos trombóticos en niños a raíz de los avances tecnológicos, debido a que los pacientes ya superan la enfermedad de base y entonces se convierten en pacientes crónicos, a los tratamientos que estamos dando hoy en día. Los ensayos clínicos son muy pocos, incluso muchos de estos medicamentos que mencionaba el doctor Carrillo no están legalizados su uso en pacientes pediátricos, aunque se tenga experiencia de varios años manejándolos. Los tratamientos son extrapolados para adultos, pero tenemos un primer problema y me da mucho gusto que esté la doctora Sara Solórzano con nosotros, ella siempre ha compartido esto con el grupo de terapia intensiva, porque desde cómo hacer el diagnóstico, cuál es el estudio radiológico ideal, en qué grupo de pacientes, con qué tipo de catéter, con qué circunstancia específica, no es nada sencillo. Las diferencias epidemiológicas y los mecanismos fisiopatológicos de la hemostasia, por un lado el paciente pediátrico, por un lado el paciente con cáncer, por un lado el paciente críticamente enfermo con alteraciones de la coagulación muy específicas. Estos aspectos hemostáticos son edad dependientes y además un punto muy importante que el instituto también está liderando hoy el día, como se los hará ver la doctora Zárate, es la seguridad y la eficacia de estos anticoagulantes. Han crecido mucho este arsenal de medicamentos para uso en adultos, mas no hemos todavía sistematizado cuál va a ser el paciente pediátrico y el grupo ideal para indicarlos. En relación a la incidencia, de acuerdo a este grupo del registro internacional canadiense, pues en los niños se presentaba de 10,000 ingresos entre 1.7 a un 1.9. Y en los neonatos, aquí de 0.5 a 10,000 niños. Sin embargo, esto fue hecho en el 94, cuando todavía no se contaba con muchos de los recursos diagnósticos y hoy en día el problema es mayor. Y aquí es importante que les resalte yo un concepto. Tiene una presentación bimodal. El mayor pico de problemas está en los pacientes recién nacidos y en los pacientes adolescentes, aunque las causas etiológicas van a ser diferentes. Y en este otro estudio podemos ver que de casi 300,000 ingresos a un hospital canadiense, la incidencia de los eventos trombóticos con las limitantes diagnósticas en este momento era hasta de 5.3 hasta 7%. Y los picos o este comportamiento bimodal que les mencionaba yo, en relación a que es mucho más importante el problema en los adultos, en los neonatos, y el segundo grupo son los adolescentes. ¿Cuál es el impacto de este problema? Del no diagnosticarlo, el no manejarlo y aún más todavía el no tener la opción de una antiprofilaxis bien establecida, pues la trombosis venosa profunda puede llevar a mortalidad hasta un 16 o un 20% y esto es variable de acuerdo al grupo que estudiemos. Los eventos trombóticos recurrentes no son tan escasos, hasta un 10%. El síndrome posflevítico, que finalmente lleva a los pacientes a secuelas importantes y a requerir de manejos en el hospital, incluso estando ya dados de alto del mismo, 12%. Y cuando la catástrofe es neurológica, como la trombosis del seno venoso, las secuelas neurológicas son muy importantes, hasta un 30%. Y mientras en un adulto, una persona anciana, estas secuelas lo llevarán a una mala calidad de vida durante 4, 5, 10 años, para un paciente pediátrico implica toda su vida y para su familia, obviamente. Las causas, en estas guías en especial, desde que fuimos invitados a participar en ellas,
dejamos a un margen en este primer paso al grupo de recién nacidos porque es un comportamiento completamente diferente. Pero les menciono que las causas de problemas tromboembólicos en los recién nacidos son asfixia perinatal, sepsis, deshidratación, mientras que en los niños mayores, a diferencia del adulto, siempre secundaria una patología de base asociada a otros factores como podrían ser la presencia de catéteres, la presencia de, en adolescentes, uso de anticonceptivos o tabaquismo. Y en este reporte, ya un poco más reciente, del 2003, vemos que esto se sigue replicando. Aquí nos dicen que están incrementando los problemas en los niños, pero que la mayor parte de los eventos trombóticos, el 95% de ellos son secundarios a cáncer, a trauma, a cardiopatías congénitas y a problemas inmunológicos como son el lupus y el síndrome antifosfolípido. Si lo ponemos en una lista, de acuerdo a otro reporte, vemos que las 5 primeras causas son las causas de ingreso más frecuentes que tenemos en este instituto: cáncer, cardiopatías, trauma, en este caso nutrición parenteral y los problemas infecciosos, los problemas de sepsis, sobre todo por estafilococo. Nosotros elegimos, dentro de toda esa serie de factores de riesgo, para tratar en esta sesión, los que tienen un asterisco, dada el orden de importancia por su impacto que tiene a nivel de costos y a nivel, obviamente, de morbimortalidad. La presencia del catéter venoso, las enfermedades autoinmunes, las cardiopatías congénitas y, obviamente, el cáncer de la mano de la quimioterapia. ¿Qué podemos mencionar de lo poco que hay en la literatura en relación a los catéteres venosos centrales? Es el factor de riesgo más importante, ya lo mencionó el doctor Raúl Carrillo Esper, en los pacientes pediátricos independientemente de la edad. Si consideramos que en un instituto de tercer nivel como es este o un hospital de tercer nivel de atención se ponen en promedio de 1,000 a 2,000 catéteres al año, entonces veamos el impacto del problema, siendo que es una de nuestras complicaciones más frecuentes. En el grupo de neonatos, de acuerdo a estos reportes, del 90% de los niños que tienen un evento tromboembólico siempre está asociada a la presencia de un catéter, y en los niños mayores casi en un 70%. Y la trombosis relacionada a catéter es más factible que lleve a ese paciente al riesgo de enfermedad venosa persistente o incluso, como se presenta en los adultos, al síndrome posflevítico. Y en este estudio, que es de los pocos que se intentó hacer a gran escala y que tuvo incluso que ser frenado por cuestiones metodológicas, que se conoce como estudio PARCA, tomaron a un grupo de pacientes oncológicos con leucemia aguda linfoblástica y que eran sometidos a L-asparginasa, y la incidencia de trombosis en esos catéteres fue muy alta, al grado que en ese momento ellos recomendaban, esto va a estar a discusión, que los pacientes que se les fuera a poner L-asparginasa no fuera a través de un catéter mientras esto sucediera. La evidencia que hay hasta el momento es otro punto que quisiera yo mencionar con ustedes. Cuidar el no estar empleando catéteres femorales, porque este estudio PARCA también mostró que son los de mayor riesgo para presentar esta complicación. Que la vía más segura sería la yugular interna y la subclavia, que tratemos de evitar este acceso femoral, que tratemos de tener una permeabilidad adecuada del catéter, y me da mucho gusto que esté el grupo de enfermería aquí y del Comité de Control de Catéteres. Y los estudios sugieren que si se llegan a seguir estas normas, podemos disminuir el riesgo. Este estudio PROTEC también fue otro que pretendió trabajar con cerca de 300 pacientes. Se encontró una incidencia de eventos trombóticos en un 14%, y vean, cuando el catéter se encontraba en la vía femoral, 32% de eventos trombóticos versus cuando estaba en otro acceso vascular en un 13%. Les decía yo, el estudio también fue detenido por circunstancias y limitaciones metodológicas. Entonces, en relación a catéteres centrales, tenemos muy pocos ensayos clínicos y es difícil tener niveles de evidencia. Hay 3 documentos que tomamos para esto, que es las guías del CHEST que ya mencionaron, las guías inglesas que acaban de salir y algunos estudios aislados, como en en el cual de 209 pacientes, la incidencia de trombosis utilizando no heparina como manera profiláctica, al parecer en este estudio nada más, la heparina podría ser útil en evitar estos trombos versus los niños que no tuvieron heparina en un 8%. Sin embargo, si tratamos de llevarlo o aterrizarlo a un nivel de evidencia, coincidiendo con lo publicado en las guías del CHEST, vemos que la información es suficiente para que indiquemos el empleo rutinario de tromboprofilaxis solo por tener un catéter. Y hay muchos centros en los cuales se está pretendiendo hacer esto sin siquiera llevar un protocolo de investigación que nos dé una información mucho más específica. El grado de recomendación de esto, de no ponerle medicamento profiláctico a un catéter nada más por el hecho de tenerlo, no es tan despreciable, tiene un nivel de evidencia y de recomendación 1B. En relación a la tromboprofilaxis para prevención primaria de trombosis relacionada con catéter, el hecho de que no esté recomendada, esa recomendación también tiene un nivel 1B. Pero
Embargo, hay que hacer otra diferenciación. Ese catéter es usado exclusivamente para manejo de antibióticos, para mediciones de algunas presiones invasivas o para nutrición parenteral. Cuando el catéter se utiliza para infusión de nutrición parenteral, la experiencia es muy diferente y el riesgo todavía es mayor. La incidencia puede llegar hasta un 35%, son complicaciones frecuentes, trombosis y sepsis, y todos ustedes las viven a diario con todos nosotros en el hospital, nada más que el mecanismo por el cual se produce esa trombosis es diferente. Es el daño endotelial como tal por el catéter, la estasis, el tipo de soluciones y el mismo material de catéter, que hay catéteres que son mucho más trombogénicos. Por eso también es muy importante saber elegir el catéter ideal para cada paciente. Se ha pretendido utilizar heparina con dos funciones en los catéteres que se utilizan para nutrición parenteral, tanto como para evitar la formación del coágulo, del trombo, como para prevenir la colonización y por lo tanto la infección. Sin embargo, los documentos publicados se contradicen en cuanto al nivel de evidencia que dan a este hecho. Si analizamos nosotros las guías de práctica clínica de nutrición enteral y parenteral exclusivamente, publicadas por la Asociación Americana de Nutrición Enteral y Parenteral, ellos dicen que dentro de los aditivos que se deben poner a nutrición parenteral está la heparina, con la ventaja de que puede reducir flebitis y aumentar la duración de la permanencia del catéter, y dan una dosis de 0.25 a 1 mililitro en la solución de nutrición parenteral. Esto está publicado en el 2010. Sin embargo, vemos en estas mismas guías que la baja dosis de anticoagulante como terapia tiene un nivel de evidencia B y solamente recomendado cuando el catéter o la nutrición parenteral va a estar por tiempo prolongado. Y tiempo prolongado hablamos más de un mes. Y las guías europeas no coinciden. Ellos dicen que no hay ningún beneficio de poner heparina en los catéteres de nutrición parenteral. Con un buen nivel de evidencia no he encontrado ninguna prevención de esta complicación. Por lo tanto, el CHES concluye con el análisis de estos documentos que el no tener beneficio con el empleo de heparina para prevenir oclusión trombótica tiene un nivel de evidencia y recomendación 2C. El paciente con cáncer es otro problema muy importante. En los adultos es alta la incidencia de trombosis, como nos lo mencionaron, está publicada, sin embargo en los niños no está, me da la impresión, y si no es la doctora Niembro ya nos hará algún comentario al respecto, que la magnitud del problema no se refleja en la literatura que leemos hasta el momento actual. Y aquí está un ejemplo, recordarán a este paciente, a Vittorio, con un tumor de Wilms, que tuvo una trombosis masiva y que mientras el problema oncológico iba saliendo adelante, tenía trombos prácticamente en todos los vasos, y vemos aquí específicamente, estamos hablando de catéteres, tenemos aquí el catéter y aquí el trombo ocluyendo esta vía. La evidencia en relación a pacientes con cáncer es que las alteraciones hemostáticas propias de la enfermedad, así como el proceso maligno y la quimioterapia, pudieran favorecer esto. Y en especial, como quimioterápico, la L-esparginasa, en casos de leucemia aguda, por algún motivo tienen mucho mayor riesgo con evidencia, pero se no tiene evidencia. La recomendación que hay en relación a niños con cáncer, al cual se le va a poner un catéter venoso central, se sugiere que no se utilice profilaxis antitrombótica mientras no se definan bien cuáles son los pacientes realmente de riesgo. Porque el problema con los niños es que cuando se utilizan estos medicamentos, a veces los efectos colaterales son peores, y por eso la última parte de esta sesión estará encaminada a la seguridad y los efectos adversos del manejo de estos medicamentos. Ya casi para terminar, otro grupo que también tenemos que sistematizar son los niños con problemas inmunológicos, específicamente el lupus y síndrome antifosfolípido. Muchos de ellos debutan incluso con problemas neurológicos antes de saber que tienen este diagnóstico, y es como se sospecha la enfermedad. El mecanismo por el cual se produce no se conoce, esta relación de los anticuerpos antifosfolípidos, de dónde vienen y dónde está y cuál es el mecanismo de la trombosis. Lo que sí se sabe o se está postulando es que haya un daño endotelial por exposición al mismo fosfolípido, lo cual disminuye la luz del vaso y el flujo del mismo, hay una estenosis y se presenta el evento trombótico. Esto lo vemos, niños con este tipo de patología los vemos con frecuencia en este instituto. ¿Cuál es la recomendación? Es que si el niño tiene un antecedente de trombosis, se dé profilaxis antitrombótica con un nivel de recomendación bajo realmente. C. Si no hay antecedentes de trombosis, dar profilaxis no farmacológica. Sin embargo, vamos a ver ahorita qué tan práctico es en los niños la profilaxis no farmacológica. O también esta profilaxis se aplicará si hay una contraindicación para manejar heparina, pero los niveles de recomendación son bajos.
La evidencia entonces, que como en los casos anteriores no hay ensayos clínicos, la información está adaptada de adultos, hablando de pacientes ya específicamente quemados. Y para eso invitamos al doctor Ramiro García, que él es médico del Servicio de Urgencias de este hospital y además trabaja en una unidad de quemados, y nos ayudó a trabajar este capítulo porque nosotros en el instituto no vemos este grupo de pacientes. Los factores de riesgo en el paciente quemado, obviamente la superficie quemada, el número de procedimientos quirúrgicos que requieren a veces, las infecciones asociadas o si las quemaduras están en los miembros inferiores. Peor que en los siguientes, que en los anteriores puntos que mencionamos, hablábamos de recomendaciones bajas en caso de cáncer, en caso de catéteres, pues en caso de quemados ni siquiera la hay. No hay evidencia suficiente para recomendar de manera rutinaria el uso de tromboprofilaxis en niños quemados. Y para pacientes que tienen estos factores de riesgo que les mencioné, se sugiere la tromboprofilaxis, en particular con heparina no fraccionada o de bajo peso molecular, siempre y cuando no haya contraindicaciones, y la mayor parte de las veces las hay. Nivel de recomendación evidencia 2C. Y ya para terminar, voy a hablar unos minutos de lo que son los métodos físicos para el tratamiento de la tromboprofilaxis, que es lo que en adultos se utiliza mucho, la implementación de las medidas de compresión o equipos mucho más sofisticados como son las aparatos de compresión neumática intermitente o las bombas para incrementar el flujo venoso. Sin embargo, si ustedes ven en la práctica, no tenemos sistematizado ni de rutina el estar ofreciendo este vendaje compresivo a los pacientes pediátricos, mucho menos utilizar estos aparatos que se emplean en adultos. Entonces, realmente la evidencia es mucho menor de este método físico en relación a los anticoagulantes, pocos datos en niños, pero a pesar de eso, las experiencias en general de la expertise médica, digamos, es a favor de que puede ser efectivo para prevenir, sobre todo cuando el paciente tiene riesgo de sangrado y no puede utilizarse un medicamento. ¿Qué resumo de esta primera parte? Los eventos trombóticos se han incrementado de manera significativa, sí, y sobre todo en los niños graves, a raíz de los avances médicos y tecnológicos en las áreas de cuidados intensivos. La información es limitada, por lo tanto necesitamos tratamientos que hemos llevado hasta el momento sustentados en terapia extrapolada de adultos y necesitamos ensayos clínicos en pacientes pediátricos que nos permitan evaluar diferentes esquemas terapéuticos. Los estudios idealmente interdisciplinarios nos deben dar respuesta a estos cuestionamientos y es por eso que los hemos convocado a todos ustedes para seguir una segunda fase con este trabajo. Y requerimos de fármacos adecuados dependiendo de cada edad pediátrica. Los niños críticamente enfermos, ¿cómo lo vamos a diagnosticar? Hay muchos problemas para los recursos radiológicos, básicamente con un alto índice de sospecha, y tener evaluaciones también de laboratorio establecidas y sistematizadas. Y a continuación le voy a dar la palabra al doctor Alfredo Bobadilla para que nos hable específicamente de los problemas cardiovasculares pediátricos que justifican también el análisis de la tromboprofilaxis. El doctor Bobadilla labora en el Departamento de Cardiología de este instituto, es profesor del curso de posgrado de Cardiología Pediátrica, investigador asociado B y es el coordinador de la sala de hemodinamia de este instituto. Muchas gracias, Alfredo.